es igual que otros programas, entonces su bienvenida no va a ser igual que los otros. Bienvenidos a Rayuela, nuestro primer programa político de jóvenes para jóvenes. En este primer espacio tenemos a Cruzcaya Hidalgo Cordero, activista feminista, que ha centrado su trabajo dentro de las plataformas digitales y el sindicalismo. En esta entrevista vamos a conocer un poco más acerca del activismo feminista como tal y también el trabajo de las mujeres y la desigualdad que enfrentamos dentro de nuestros espacios laborales. Entonces, bienvenida Cruzcaya, espero que este espacio sea productivo para todos nosotros y para los jóvenes que nos están viendo. Bueno, gracias a todo el equipo de Opción S, sobre todo a las personas que están tras bastidores haciendo posible esto. Y muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar ahora hablando y no escribiendo, que ha sido mi colaboración anterior con Opción S, y bueno, gracias. Bueno, como ya dijimos que este programa no iba a ser convencional, lo primero que queremos es conocer un poco más a Cruzcaya, y para eso queremos empezar con unas pequeñas palabras. Yo te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir qué significan esas palabras para ti desde el corazón. Lo primero que pienses. Ya, la primera palabra, trabajo. Trabajo, significación de la vida. Mujer. Lucha. Sindicalismo. Fuerza revolucionaria. Plataformas digitales. Precarización. Neoliberalismo. Chuta. Un dragón voraz, diría yo. Activismo. Militancia, sentido de vida. Lazo. Chuta. Fuera lazo, me viene. Fuera lazo, fuera. Bueno, ya entendemos por dónde va esta entrevista. Entendemos que Cruzcaya con nosotros ha escrito un par de veces dentro de Opción S acerca del sindicalismo, acerca del trabajo. Entonces, para conocernos un poco más, vamos a empezar preguntándote cómo te adentraste dentro del activismo de los derechos humanos. Queremos saber cómo llegaste a este punto de ser feminista, representarte como feminista y luchar por los derechos de las mujeres y por los derechos de las trabajadoras. Bueno, creo que es una pregunta compleja, ¿no? Porque, bueno, hay muchos activismos y cuando me preguntan de mi propio activismo, mi propia militancia, diría que el primer lugar donde activé fue la lucha antitaurina. Y para ese entonces yo estaba en el colegio y me di cuenta a través de la lucha antitaurina que las mujeres siempre estábamos en un segundo lugar en el activismo, en ese contexto específico, ¿no? No tomábamos la palabra, no se nos escuchaba, o teníamos que estar haciendo este trabajo estereotipado de las mujeres, es decir, el trabajo reproductivo también dentro de la lucha. Y el trabajo reproductivo y de cuidado es fundamental para cualquier lucha, pero era un lugar que se nos preestablecía, no un lugar que decidíamos hacer. Y bueno, eso me llevó a comenzar a militar desde los feminismos y diría que comencé mi militancia feminista en la universidad. Muy bien, todos creo que hemos empezado nuestro activismo desde unas bases totalmente diferentes. Por ejemplo, yo empecé mi activismo igualmente desde la lucha animalista y empiezas como a ramificar todos estos problemas que hay dentro de la sociedad para poder llegar a un punto final en donde te encasillas a luchar. Ya, una pregunta un poco personal. ¿Cuál es tu libro favorito que tenga unos tintes feministas por ahí? Chuta, hay algunos, pero La mujer habitada de Gioconda Belli creo que es uno de los libros que me llevó también a pensarme el ser mujer y a través de la revolución nicaragüense, ¿no? Que sitúa el libro. Y lo leí también cuando estaba en el colegio, entonces creo que muchos de esos lugares han marcado mucho mi existencia actual, ¿no? Desde como muy joven pensar en todas estas cosas. Desde el colegio, muy bien. Ahora, ¿tu película favorita? Ay, no soy buena para decir favoritos. Chuta, mi película favorita. Me la pones más difícil, pero no diría que es mi película favorita, pero una de las películas que me ha gustado por mucho tiempo es La Vita Bella, La vida es bella. Y creo que también como me ha situado en un lugar específico, ¿no? De la historia y de las luchas también de resistencia.
Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de entrevistas de Rayuela S. Volvemos con nuestra invitada, Cruzcalle Hidalgo. Como ya les había comentado, activista feminista que se ha centrado en el trabajo de plataformas digitales de las mujeres. Siguiendo con las preguntas, ¿cuál es tu recuerdo más chévere dentro del activismo? Tantas preguntas difíciles en este programa porque me toca elegir. Y yo soy de esas personas que le cuesta un montón elegir. Pero diría que uno de los momentos así como muy bellos del activismo fue cuando armamos la primera marcha de aborto libre. ¿Por qué digo esto? Porque las marchas feministas han habido muchas, ¿no? Sabes, como del 8M, del 25N, por situaciones específicas, por articulaciones contra la violencia, por articulaciones por la libertad estética. Sin embargo, una marcha anunciada, declarada por aborto, y no por aborto por violación, por aborto libre, en cualquier causal, por cualquier circunstancia, la hicimos a fines de 2018 y fue súper potente, y fue la primera vez que comenzamos a articularnos como mujeres y disidencias diversas por una causa específica, y pensábamos que no iba a venir mucha gente también, o sea, no sabíamos cómo leer el contexto, porque vivimos en un contexto conservador, en el que era la primera articulación, como les digo, sobre aborto libre, y en realidad fuimos más de 2000 mujeres y disidencias que creo que por primera vez lanzando una marcha de aborto libre, pues nos sorprendió. Fue como muy lindo estar ahí, ser parte del proceso, organizarlo, marchar. Claro, y ahorita en el 2022 el aborto por violación es un tabú. Imagínate en el 2018 hablar por un aborto por todas las causales, por violación, por decisión, que al fin y al cabo ese debe ser el concepto del aborto, debe ser libre y cuando la mujer desee sin ningún inconveniente. Listo. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más te genera indignación? Bueno, vivir en un mundo patriarcal todos los días nos genera indignación, pero en este momento específico de mi vida me genera mucha indignación la precarización oculta en estos discursos de emprendimiento, de no seas tu propio jefe, de ser libre, de no tengas horarios. Y me remito mucho a las plataformas digitales, pero también al discurso del gobierno actual. Estamos viviendo un momento con un gobierno de derecha que trata todos los días de, a través de estos discursos, posicionar que está bien no tener un contrato laboral, que está bien ser explotado o explotada, y que está bien que todos esos derechos históricamente ganados por el movimiento obrero, por el movimiento sindical, por las trabajadores, pues no cuenta de nada, no sirve de nada y se pueden transar. Entonces eso me da mucha indignación actualmente. Eso, hablando de precarización laboral, ¿qué opinamos sobre hay que ponerse la camiseta? ¿Crees que es un discurso como una tapadera para todo esto de la explotación laboral? Totalmente, o sea, estoy contigo en esto. Es una metáfora que genera, por un lado, esta idea falseada de que yo como trabajadora, como clase trabajadora, tengo que proteger el negocio de las élites y de los empresarios, porque eso es lo que te dice ponte la camiseta. Como que tú también eres parte de esta empresa, tú también eres parte de la bananera o de la minera, y eso es mentira. Somos clase trabajadora. Y eso marca la diferencia en por qué derechos y por quiénes tenemos que estar pensando. Nosotros no tenemos por qué estar defendiendo los intereses de la banca privada, los intereses de la élite ecuatoriana. Esos no son nuestros intereses, porque nosotros no somos les empresarias, y aparte nosotros estamos viviendo en carne propia la explotación laboral. Entonces, utilizar estas retóricas como de ponerte la camiseta, lo que hace es, por un lado, invisibiliza las relaciones laborales y trata de invisibilizar que hay precarización laboral, que hay explotación, pero aparte trata de utilizar de una forma maquiavélica el hecho de que te tiene que importar el otro, pero ¿qué otro? Es la pregunta. No es la trabajadora que está al lado tuyo la que te está importando. En este ponte la camiseta parecería que te tiene que importar primero la empresa que tu bienestar como trabajador y el bienestar de tus compañeros trabajadores. Entonces creo que es muy problemática esa frase. El trabajo como tal, las plataformas digitales, la precarización laboral, como ya te dije,
con esta tapadera de ponte la camiseta, hay otra tapadera, sé tu propio jefe, tus propios horarios, no hay un contrato de trabajo por medio. Como ya explicaste, esto amplía el problema de la precarización del trabajo. Y si esto pasa con hombres, ¿qué pasa con las mujeres? Ya sabemos que las mujeres, en el mayor sentido de toda la vida, siempre estamos en un estado de opresión. ¿Qué pasa con la precarización laboral en mujeres dentro de estas mismas plataformas digitales? Los impactos de la economía de plataformas, como cualquier impacto, genera realidades específicas que tenemos que pensarlas de manera interseccional. ¿Qué digo con esto? No estamos en los mismos lugares de opresión y privilegio. Tú y yo somos distintas, por ejemplo. O sea, y podríamos ahondar por qué. Y esto en la economía de plataformas genera realidades muy específicas, porque no todas las personas que están trabajando en estas plataformas vienen de los mismos sectores, o son de la misma nacionalidad, o tienen la misma edad, o tienen los mismos accesos. En plataformas digitales, sobre todo en reparto, una gran población de trabajadores son migrantes, y esto ya implica que viven vulneraciones específicas. Tema de visas, tema de registros, tema de xenofobia, tema de acoso constante por la policía municipal y nacional, y esto ya les pone en otro lugar, un lugar de mayor vulnerabilidad. Con las compañeras mujeres, como tú planteas, las compañeras en plataformas digitales tienen que enfrentarse aparte de que no tengas un contrato laboral, no tengas seguridad social y no tengas ninguno de estos derechos garantizados, están trabajando sin poder maternar, sin poder tener licencia de maternidad y lactancia. Pero no solo eso, sino que si las plataformas digitales descubren que están embarazadas, en ese momento son despedidas, es decir, se les bloquea las cuentas. En 2020, con el Observatorio de Plataformas, acompañamos un caso de una mujer migrante, Yoria, que estaba trabajando en una bicicleta repartiendo por Quito hasta sus 7 meses y casi entrando a las últimas semanas de embarazo. ¿Por qué tenía que hacer esto? ¿Por qué se veía forzada a trabajar hasta casi tener que parir? Porque si paraba, no tenía ninguna fuente de subsistencia. El día que tú no trabajas en una app, no tienes ningún ingreso. Y de hecho, baja tu puntaje, baja tu calificación, y capaz después, cuando quieras reingresar, vas a tener menos pedidos y ni siquiera vas a tener asegurado el trabajo. Entonces la compañera tenía que trabajar en estas condiciones con miedo a que le atropellen en la ciudad de Quito, que tenga un accidente, pero aparte escondiendo su propio vientre. Es decir, que ella tenía que vestirse con chompas gigantescas para cubrirse el cuerpo, para que nadie se entere que estaba embarazada. Imagínate esta situación, no es aislada, pasa todos los días y no solo pasa en Ecuador. La compañera tenía este miedo que la bloqueen de la plataforma, porque en otros países ya habían casos reportados que Globo, Rappi, Uber habían despedido a mujeres embarazadas. Totalmente indignante. Y nos mencionas del Observatorio de Plataformas. ¿Nos podrías comentar un poco más acerca de este observatorio? Claro, bueno, el Observatorio de Plataformas es un proyecto activista, militante de compañeras diversas. Algunas somos investigadoras, otras son artistas visuales, otras son comunicadoras, y desde estos lugares hemos generado investigaciones sobre plataformas digitales en el país. Pero hemos generado estas investigaciones planteando que son investigaciones militantes. Es decir, que para nosotras el quehacer investigativo es un quehacer político. Y la información que hemos recaudado a través de entrevistas, encuestas, mapeos, lo hemos traducido a lenguajes audiovisuales, a lenguajes educomunicacionales. Es decir, no queremos que la investigación se quede en espacios académicos que de por sí ya son elitistas, sino de que lleguen a otros públicos. Es decir, podcasts, ilustraciones, infografías, y que sean las propias personas trabajadoras de plataformas a las que les sirvan estos productos. Entonces, hemos acompañado casos como el que te digo de la compañera embarazada, hemos acompañado casos de compas migrantes, hemos acompañado casos de personas desalojadas, de personas violentadas por la policía, y volviendo otra vez al tema de las compañeras mujeres, dentro de plataformas digitales hay un montón de acoso sexual.
Y las compañeras se enfrentan a acoso sexual constante, cotidiano, de múltiples actores. Las compañeras son acosadas mientras van por la calle, mientras tienen que llevar pedidos o manejar un auto. Cosas que nos parecerían y nos indignan. Tú me preguntabas qué te indigna. Me indigna que para 2022, si una mujer va en moto, tenga que escuchar cosas como ándate a la cocina, eres una puta por estar en una motocicleta. Eso pasa en Quito y eso pasa en todo el Ecuador. Y las compañeras, aparte de eso, viven acoso sexual cuando van a restaurantes y tienen que esperar el pedido. Hay compañeras que han reportado que han tratado de tocar su cuerpo, clientes, otros colegas repartidores, en la vía pública, las personas en los restaurantes. Y aparte de eso, cuando llegan con el pedido, hay gente, sobre todo clientes hombres, que les ofrecen trabajo sexual por $1 o $2 porque las ven mujeres migrantes. Entonces, si eres una mujer migrante venezolana en Ecuador, pues creen que estás en total desesperación y que por $1 o $2 quisieras hacer trabajo sexual. Y las compañeras están trabajando en plataformas digitales. No se esperan que cuando lleven un pedido y lleves tú una pizza o una hamburguesa te van a hacer este tipo de propuestas. Pero la situación no se queda ahí. Las compañeras reportan esto a las plataformas todos los días y las plataformas no hacen nada. Es decir, que las plataformas saben que hay clientes acosadores y no hacen absolutamente nada. No bloquean estos perfiles. No anuncian, claro, no anuncian a otras personas lo que está pasando. Entonces no solo que son cómplices, están permitiendo que esto pase todos los días. Una pregunta, tal vez dentro del observatorio de plataformas, ¿se ha propuesto algo para que dentro de la normativa ecuatoriana, dentro de políticas públicas ecuatorianas, dentro del activismo, deje de suceder esto a las mujeres migrantes, a las mujeres ecuatorianas, a las mujeres como tal? Sí, y yo quisiera ahí rescatar o recalcar el trabajo que han hecho las propias personas trabajadoras de plataforma. Las personas trabajadoras de apps, sobre todo de reparto, se han organizado desde inicios de 2020. Y a través de su organización, de su lucha, han logrado posicionar el tema en el debate público, han logrado incidir para que se genere una propuesta de ley en la Asamblea Nacional, que es la que se está discutiendo en este momento, y han creado el primer sindicato de trabajadores de plataformas en el país. Entonces me parece que es súper importante recalcar y rescatar cómo han sido les trabajadores, sobre todo mujeres migrantes venezolanas, que han liderado la lucha para derechos laborales en Ecuador. Y sobre el tema legislativo, que también me preguntas, a fines del año pasado, inicios de este año, diferentes asambleístas de algunas bancadas generaron propuestas de ley para regularización de plataformas. Estas propuestas pasaron a la Comisión de Trabajo y después de mesas de debate y mesas de trabajo se presentó una propuesta al Pleno de la Asamblea Nacional. Esta propuesta se comenzó a debatir desde la semana pasada y el proceso pues continúa. Decirles que lamentablemente gran parte de la propuesta inicial que presentó la bancada de Izquierda Democrática y después la bancada de UNES, que tenía, digamos, el apoyo de los trabajadores con algunas demandas específicas, se ha borrado. Es decir, que ahora el debate se ha concentrado en una propuesta de ley que no garantiza la relación laboral, que no garantiza los derechos laborales y que probablemente va a pasar. ¿Y por qué hemos llegado a ese punto donde se ha bajado todo este trabajo de incidencia de los trabajadores, donde el Observatorio de Plataformas también ha participado? Es porque las plataformas digitales han generado un lobby tremendo para modificar esta propuesta de ley y para bloquear. Estamos hablando de gigantes, de empresas multinacionales que tienen incidencia a nivel internacional. Entonces no es una plataforma local que está luchando, que tú estás luchando como trabajador con una empresa de 20 o 30 empleados. Estamos hablando de multinacionales que mueven millones de dólares en lobby para bloquear leyes de regularización laboral. Y esto también nos enfrentamos en Ecuador. Como nos menciona Cruzcaya, es importante entender que los derechos de los trabajadores, la mayor cantidad de los derechos ganados, se los ha ganado en las calles, se les ha ganado con lucha, se les ha ganado desde los trabajadores. Es por ello que es importante entender el sindicalismo,
qué representa el sindicalismo dentro del trabajo, dentro de los derechos laborales, dentro de un Estado al que no le importan los derechos. Si bien sabemos, Lasso presenta un proyecto de ley que intenta disminuir los derechos de los trabajadores, como ya mencionamos, derechos ganados. Entonces, ¿qué significa el sindicalismo dentro de este concepto de trabajo? El sindicalismo es una de las herramientas políticas para no solo reconocer el trabajo y reconocer los derechos laborales, pero aparte de eso, crear una identidad como trabajadoras, como trabajadores. Pero aparte el sindicalismo es una propuesta, o es un movimiento social, un movimiento de cambio que tiene décadas de trabajo y de incidencia en diferentes países del mundo. Retomando el sindicalismo en Ecuador, tenemos que pensar las luchas de los 70s, las luchas de los 80s, y que esas luchas que posibilitaron en nuestra realidad. En los feminismos, cuando hablamos de feminismos, decimos que los derechos que tenemos las mujeres hoy en día se han dado por la lucha de mujeres por siglos. El poder educarnos, el poder votar, el poder ser elegidas en cargos políticos, el poder trabajar en el espacio público y tantos otros elementos. Con el sindicalismo pasa lo mismo. El movimiento obrero ha posibilitado que hoy nosotras podamos acceder a una jornada laboral de no más de 8 horas, o al menos eso dice la legislación. Esto no pasaba hace 4 décadas. El que tengamos vacaciones pagadas y que ese sea un derecho, el que tengamos permiso, o sea, tengamos licencia de enfermedad, por ejemplo. Esos son derechos. Todos los derechos que tenemos hoy en día quedamos por sentado cuando tú llegas a un trabajo asalariado y te dicen, te voy a pagar tu décimo, vas a tener tantos días de vacaciones, vas a tener seguridad social y vas a acceder al IES. Eso no es que está dado porque el empresario es buena persona. Eso está dado por una lucha histórica de las y les trabajadores, una lucha con sangre. Porque cuando los trabajadores se han alzado por derechos, en muchos países del mundo han sido masacrados en las calles, asesinados. Y eso también es la historia de Ecuador. No es que eso ha pasado en otros países, en Ecuador también. Entonces, el sindicalismo no solo que nos ha dado esos derechos, sino que ha puesto sobre la mesa que el trabajo es una condición fundamental que se tiene que dar en decencia, en dignidad. Entonces, cuando hablamos de trabajo, tenemos que hablar de dignidad. Por una vida digna, por derechos dignos que nos permitan vivir, no solo sobrevivir. Creo que eso también es el sindicalismo. El concepto y la idea de este programa es romper con los tabús de el feminismo, de todas las luchas más bien. Es importante comprender que el feminismo no es lineal. El feminismo se encuentra involucrado dentro de la mayor cantidad de los ámbitos de la vida. También el feminismo abre espacio dentro, como teoría filosófica política, también abre un espacio dentro de la economía feminista. Se habla de la precarización de las mujeres trabajadoras, de cómo la sociedad patriarcal, la historia, ha condenado a las mujeres que trabajan en sus casas, que hacen jornadas más de 8 horas dentro de sus casas, no son remuneradas y no es visto como un empleo. Entonces, ahora involucrando la idea de feminismo y sindicalismo, sería importante mezclarlos, importante que sea una combinación homogénea, para el momento de hablar feminismo no sea solo el hecho de hablar de abortos, de desapariciones de mujeres, de feminicidios, sino de también entrar en otros conceptos. Por ello queremos conceptualizar la idea y homogeneizar sindicalismo, feminismo y cómo estás tú trabajando dentro del Observatorio de Plataformas, dentro de una nueva propuesta que se presenta en la Escuela Sindical Feminista. Entonces nos gustaría mucho escuchar esto que te pregunto. Bueno, yo creo, a mí me gustaría partir diciendo que cuando queremos entretramar, tejer, pensar marcos de incidencia revolucionaria, tal vez la palabra no es homogenizar, pero es dialogar. Y yo creo que
el feminismo y el sindicalismo tienen que dialogar, urgentemente. ¿Y por qué planteo un diálogo? Porque el sindicalismo tiene que comenzar a escuchar otras luchas y acoger otras luchas. Estamos en un momento de una arremetida neoliberal, de cambios abismales en cómo se está experimentando el trabajo, no solo con la economía de plataformas, sino con la tecnología, con lo que se llama la revolución industrial, la revolución 4.0. El avance tecnológico está cambiando un montón de trabajos y cómo entendíamos el trabajo. Y frente a eso el sindicalismo es fundamental para frenar que el futuro del trabajo no sea un futuro de vida digna y decente. Y frente a este transformarse, porque el sindicalismo debe transformarse, escuchar, dialogar, acoger las luchas feministas es fundamental, es clave. Y tú mencionabas que uno de los ejes de trabajo de los feminismos es el trabajo reproductivo y es el sostenimiento de la vida. Cuando hablamos de sindicalismo feminista, queremos que la vida esté en el centro del sindicalismo también. No podemos pensar la lucha sindical sin pensar dónde están los cuidados, dónde está la reproducción social de la vida, dónde se está pensando una agenda de mujeres trabajadoras, dónde se está exigiendo al gobierno que hayan cuidados, guarderías para la primera infancia, para que no recaiga en las mujeres. Entonces esto debe ser parte de un sindicalismo feminista. Desde una articulación actual de sindicalistas de varios países, hay compañeras que están planteando, sobre todo en España, mujeres migrantes latinoamericanas, un concepto de biosindicalismo y que sea un sindicalismo para la vida. O sea, que el sindicalismo no sea solo o únicamente el pensar el trabajo asalariado. Cuando yo llego a una empresa y salgo de mi empresa, entro a una fábrica y salgo de la fábrica durante mi día cotidiano. Un biosindicalismo significaría que pueda pensar que el sindicalismo está en todo, que mi sindicato pueda ayudarme cuando vivo violencia de género, que mi sindicato esté cuando yo necesito pensar la crianza de mis guaguas, que el sindicato esté cuando hay un paro nacional y estemos en primera línea, que el sindicalismo esté cuando estamos luchando por un cupo laboral trans y esté dialogando con las disidencias. Entonces, un sindicalismo que esté presente en todo momento. Y esto me lleva a pensar esta propuesta que me decías y que me invitas a conversar el día de hoy. Desde FES, que es una fundación política de incidencia de democracia, de justicia social, se ha venido promoviendo escuelas de formación sindical desde ya varios años, y en esta última etapa, desde el 2021, hemos entrado otras personas a coordinar, a renovar estas escuelas de educación sindical y a crear otras pedagogías de escuela de formación con el feminismo atravesado, es decir, transversalizar toda decisión desde los feminismos. Estas escuelas han venido coordinadas por Ana María Morales y mi persona desde FES, desde esta fundación. Hemos llevado ya 3 escuelas con compañeros de sectores muy diversos y sobre todo de sectores que no han estado sindicalizados tradicionalmente. Y ahora estamos lanzando una escuela sindical feminista que está coordinada por Ana María, por mi persona y también por Marcela Arellano. Y esta escuela sindical feminista está justamente pensando esto: cómo dialogamos los feminismos y el sindicalismo. Los feminismos diversos, los feminismos negros, los feminismos comunitarios e indígenas, los feminismos lesbianos. ¿Cómo dialogamos desde esta complejidad y esta diversidad de los feminismos con la lucha sindical? ¿Y qué trae la agenda feminista para fortalecer los sindicatos y el sindicalismo? Como último, para concluir con este espacio, queremos realizarle una última pregunta a Kruskaya. ¿Qué consejo, qué recomendación darías a los jóvenes, a las futuras generaciones que se encontrarán en espacios laborales, a mujeres que se encontrarán próximas de entrar a un trabajo? ¿Cuál es la recomendación que le darías tú como mujer, como activista, como sindicalista? La avanzada capitalista neoliberal actual busca generar más despojo en nuestras vidas. Es
decir, desplazar esa línea de despojo y capitalizar de absolutamente todo lo que tenemos. Y esto suena aterrador y es aterrador. Sin embargo, también frente a este panorama tenemos la posibilidad de organizarnos y luchar por nuestros derechos, luchar por una vida digna, colectivizar las demandas, la rabia, la frustración que tenemos. Entonces tú me dices, ¿qué consejo puedo dar? ¿Qué puedo proponer? Que colectivicemos la lucha. De a solas muy poco vamos a lograr. Y para eso es importante la organización sindical. Organicémonos donde estemos en nuestros sindicatos. No hay sindicatos, creemos sindicatos. Y hay gente que me dice, pero los sindicatos que conozco no me gustan. Crea tu propio sindicato, con las demandas que tú quieres. Con los movimientos feministas, con el movimiento de mujeres, creemos mucho en organizarnos con las compañeras, con les compañeras. Porque el organizarnos no solo nos permite luchar contra todas estas injusticias, contra la violencia capitalista, colonial y patriarcal, pero aparte de eso, nos da la felicidad. Creo que el activismo y la militancia es felicidad, es resignificar la vida, porque ya no estoy sola, estoy con mis compañeras. Y eso también como trabajadores recordar, no estamos soles, estamos con nuestros compañeros trabajadores. Empezamos preguntándote una palabra y qué significa para ti esa palabra desde el corazón. Empezamos con palabras un poco difíciles, neoliberalismo, lazo, pero ahora queremos concluir con palabras que van a terminar este espacio de una forma feliz. ¿Qué significa para ti militancia? Bueno, felicidad ya lo pones sobre la mesa, pero militancia para mí también es aprender, cuidarme, avanzar y sobre todo dar un significado a mi vida. Muy bien. ¿Qué significa para ti trabajo digno? No solo sobrevivir, vivir esa vida que nos permita ser felices, nos permita aprender, nos permita descansar, nos permita crecer. Y por último, sueños. Tengo muchos sueños, pero ¿qué significan los sueños? El pensar la utopía y pensar que la utopía es posible. Muy bien, muchísimas gracias, Cruzcaya. Este espacio nos sirve mucho para reflexionar, para deconstruirnos, para entender las realidades distintas que existen en el Ecuador, que existen en el mundo. Tal vez nosotros como jóvenes, al pedir un delivery, únicamente lo recibimos y no vemos más allá, no vemos en los ojos de las personas trabajadoras qué está pasando, qué precarización sufre. No sabemos al usar cualquier aplicación, Uber, Rappi, entramos en el teléfono, pedimos cualquier cosa, pero ignoramos lo que pasa detrás de todo esto. Es importante empezar como jóvenes a abrir los ojos a todas las realidades. Es importante también desde la academia. Hay mucho conocimiento dentro de la academia y es importante trasladarlo para todos, para todas, para que podamos empezar a comprender esas realidades en el mundo que nos aquejan, apropiarlas, hacerlas nuestras y empezar con luchas significativas. Porque como dijo Cruzcaya, entre unos hacemos algo, entre pocos también, pero entre muchos está la verdadera lucha, está el verdadero significado de revolución contra este Estado patriarcal, contra este gobierno. Es por ello que les invitamos a seguir acompañándonos dentro de estos espacios. Rayuela es un espacio para jóvenes. Es por ello que nos vamos a encontrar todos los domingos, el primer domingo del mes. Entonces nos vemos a la próxima. Chao.